¿Qué tal? Bienvenidos al cuarto programa de ¿Y ahora qué? Un podcast del debate de hoy.es que, a la espera de saber si avanzamos o no a la fase 1 de la desescalada, analiza el presente y el futuro de España y sus medios de comunicación. José Ignacio Ver ya lo tiene todo preparado, así que yo solo os recuerdo que os podéis suscribir a estos podcasts en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y también en YouTube. José Ignacio, todo tuyo. Gracias, Pablo. Pues hoy vamos a tener una charla sobre lo que nos espera después de todo esto, que será sin duda tan interesante como las anteriores y en la que mucho me temo que miraremos algunas realidades por el retrovisor, porque nuestro invitado es sin duda la firma de la prensa española que mejor conjuga los verbos en pasado. Antes os presentamos a quien va a ayudarnos a hablar con él. La hemos visto bailar en Mozambique, quitarse el hueso de una cereza en pleno directo o aclarar que alguien que se llama José González no es japonés, sino mexicano. Y todo siempre desde ese amor por el trabajo bien hecho que guió sus pasos primero en Popular Televisión, luego en 13 y en estos 2 últimos años en la Fundación Pablo VI, uno de los foros de debate más vivos que ahora laten por estos lares. Sandra Álvarez, bienvenida. Muchas gracias, José Ignacio, por esa presentación y para mí siempre es un honor aprender de los maestros. Así que esto es un auténtico placer estar con vosotros hoy. Bueno, pues de auténticos maestros vamos a hablar porque si en el cine no hay nadie que haya manejado la nostalgia como José Luis García, en la columna de opinión nadie lo hace mejor hoy día que nuestro invitado. El color ocre de los campos de Castilla, Bach en la Semana Santa del 77, en Tañabueyes, provincia, claro, de Burgos, el séptimo sello en un cineforum de los jesuitas y solo echando la vista atrás a sus últimas 2 semanas de textos. Nacido en Miranda de Ebro, como sabe cualquiera que le lea, su trayectoria va del periodismo más especializado de actualidad electrónica al económico de 5 días, pasando por algunos de los más interesantes proyectos fallidos del periodismo español, del diario El Sol al semanario El Globo, pasando por Diario 16 y, sobre todo, 25 años en el diario El Mundo, del que llegó a ser el cuarto de los 5 directores que ha tenido este medio en su historia. Ya saben, 1 los primeros 25 años y 4 a lo largo de los 5 siguientes. Desde 2017 es firma de ABC, en tiempos de pedantería y de excesos, de barroquismo en plan aquí estoy yo. Es siempre un placer encontrarse con la prosa limpia y emocionante de Pedro García Cuartango. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, es un placer estar con vosotros y compartir este rato. Bueno, no te asustes, Pedro, por la primera pregunta, porque es muy escueta y es tan escueta como el título de este podcast ante esta crisis COVID-19 en la que nos encontramos. La pregunta es, simple y llanamente, ¿y ahora qué? Sí, ya me imaginaba que me ibas a preguntar sobre el futuro, pero yo no he tenido nunca demasiada visión sobre el futuro. La prueba, como tú has dicho, es que estuve en El Sol y estuve en El Globo, 2 medios que duraron muy poco tiempo. No, yo creo, hablando en serio, que el futuro es imprevisible. El futuro es absolutamente incierto. Vivimos en tiempos muy volátiles y es muy difícil saber, con un cierto margen de conocimiento, cómo va a afectar al mundo, a nuestra sociedad, esta crisis del coronavirus. Evidentemente que va a haber cambios importantes, cambios sobre todo en las relaciones personales, tal vez en el modelo económico, pero creo que todavía existen demasiadas incógnitas para establecer de manera concluyente cómo van a ser los próximos años. Pues Pedro, sin necesidad de irnos a los próximos años, como hemos comentado antes, lo bien que analizas tú el pasado, cómo juegas con la nostalgia, yo no sé, a todo lo que has vivido, ¿qué es lo que más te podría recordar a esta situación? Bueno, yo creo que nadie de las personas que vivimos en España ahora, por muy ancianos que sean, ha vivido nada semejante. Solamente podríamos comparar esta situación con el trauma de la Guerra Civil, que acabó en 1939. Pero después de esa guerra, después de la Segunda Guerra Mundial, ni España ni Europa han conocido nada semejante. No podemos comparar esto con la crisis de los 70, que fue una crisis brutal, que yo la viví. La gente no se acuerda que la subida de los precios del petróleo provocó un auténtico desierto industrial en España. Tuvimos que afrontar una reconversión. Y en el año 2008 empezó la crisis del sistema financiero, que duró aproximadamente 7 años y España alcanzó los 6 millones de parados. En marzo del 2013 España superó por primera vez los 6 millones de parados.
Fueron dos crisis muy duras, tanto la de los años 70 como la crisis financiera de hace una década, pero nada comparable a esto. Esto va mucho más allá de la economía, esto nos ha demostrado nuestra fragilidad, la vulnerabilidad de nuestra sociedad. Nadie pensábamos que esto podía pasar, nos creíamos protegidos por el sistema de bienestar, por nuestra red de salud pública, por nuestro bienestar, por la tecnología, y de repente nos ha llegado este azote, esta peste, que ha destruido todo lo que creíamos y ha puesto en evidencia que somos seres contingentes y que somos seres expuestos al azar y en definitiva, pues a la muerte. ¿Y cuál ha sido desde su punto de vista, Pedro, el papel de los medios en esta crisis? ¿Han estado los medios a la altura? Porque quizá en algún momento también hemos pecado de un exceso de confianza, ¿no? Y se nos podría acusar de lo mismo que se le puede acusar en un momento dado a las autoridades, que es de quitarle importancia a la situación, de evitar la crispación, incluso de acusar a los medios de alentar el miedo, a los medios que daban una información un poco más profunda, ¿no? O un poco más inquietante de este tema. ¿Cuál ha sido el papel de los medios? Bueno, yo creo que sí, que tenemos que hacer autocrítica. Yo mismo, en un debate en televisión española, yo creo que a mediados de febrero, dije que España estaba capacitada para resistir este virus, que disponíamos de un sistema sanitario muy sólido, y me equivoqué. Y conmigo se equivocó mucha gente, no solo políticos, sino también muchos periodistas, muchos medios de comunicación. Pero hay una diferencia sustancial. Los políticos están ahí para tomar medidas cuando surge un problema. Están ahí, les hemos votado para solucionar problemas y para que no les sorprenda una crisis como esta. Nosotros somos simples periodistas. Nosotros, 4 que estamos aquí, probablemente nos guiamos por lo que decían los expertos. Y escuchamos a los expertos, como el doctor Simón, que me merece todo el respeto, decir que la crisis tendría un impacto muy limitado en España. Por lo tanto, yo creo que sería injusto, aun reconociendo que se han cometido errores, sería injusto achacar a los medios alguna responsabilidad en lo que ha sucedido. Los medios no son un ente homogéneo, son algo plural. Existen periódicos, cadenas de televisión y de radio con orientaciones ideológicas, con distintas miradas. Por lo tanto, no ha habido una visión uniforme del problema en los medios. Hemos visto, igual que sucede en los partidos, en la sociedad, muchas miradas, muchas visiones. Pero yo creo que no, que los medios no tienen responsabilidad. En algunos momentos no hemos estado muy acertados. Tendríamos que haber afinado más. Quizá deberíamos habernos informado más de las cuestiones científicas que comporta este virus, pero en general yo creo que los medios han estado a la altura de su responsabilidad y han informado de lo que ha ido sucediendo. Quizás los medios no son los expertos, ¿no? Lo hablábamos hace unos programas con Lucía Méndez, que no se puede pensar que un periodista es un experto científico, pero sí que tenemos responsabilidad a la hora de narrar lo que ha sucedido y contar lo que está ocurriendo. Usted ha sido director de periódico y uno de los temas sobre los que ha habido debate en estos días dentro del mundo periodístico es sobre la manera de contarlo y sobre la muerte. Publicaba usted hace unos días un texto sobre cómo la sociedad se enfrenta a la muerte a lo largo de los siglos. Esta pandemia nos ha puesto ante la visión de que la muerte no es algo a lo que habíamos ganado y los periodistas hemos sabido olvidarnos de que la muerte era un tabú en nuestra sociedad. Sí, pero yo creo que toda la sociedad es la cultura en la que vivimos. Yo creo que desde comienzos del siglo XX cambia la visión sobre la muerte y la muerte se convierte en un problema sanitario. Es decir, la gente ya no muere en sus casas, muere en los hospitales, muere en los asilos, en los centros donde muchos ancianos pasan sus últimos años, y eso porque nuestra sociedad ha apartado la muerte de la vida cotidiana. La muerte se ha convertido en un tabú e incluso el arte ha eludido la presencia de la muerte. Yo creo que es una cuestión puramente cultural. Eso se ha trasladado a los medios. Fijaros, y ya os habéis dado cuenta, que los medios no han publicado fotos de cadáveres ni ataúdes. Que a mí eso me parece bien, no lo critico, pero es un hecho que no estamos acostumbrados a visualizar la muerte. Incluso cuando vas a un tanatorio a ver a dar el pésame a un amigo, normalmente pues
el féretro está apartado, está cerrado para que no se vea. O sea, existe un tabú sobre la muerte muy arraigado en nuestra cultura, que evidentemente lo damos como obvio, pero que no lo es. Por ejemplo, en la Edad Media era costumbre cubrir el cadáver con un sudario y la gente lo besaba y lo abrazaba. O sea, esas costumbres ancestrales han ido desapareciendo y ahora tenemos una visión mucho más aséptica de la muerte. Intentamos evitar su presencia, intentamos no verla, pero como al final, como decía, cuando hablaba Freud del retorno de lo reprimido, pues al final la muerte está ahí. Y en este caso llevamos ya en España 25.000 muertos contabilizados por el coronavirus, algo que nos hubiera parecido sencillamente ciencia ficción hace 3 meses. Pedro, nos gusta un poco repasar lo que han escrito nuestros invitados sobre el tema. Tú, por ejemplo, en una columna hace algunos días decías: el coronavirus ha hecho aflorar pesadillas, visiones, terrores colectivos, imágenes que nos transportan a una tierra ignota, tal vez representaciones de un pasado que brota como un manantial con las lluvias. Luego citabas a Freud, a Heráclito, terminabas diciendo: un ala de mariposa se ha desplegado en los confines del planeta y nos ha robado este mes de abril. Eso era en abril, ahora estamos en mayo. No sé si ha sido más difícil, Pedro, enfrentarse al reto del folio en blanco en esta situación. No, para mí no. Para mí siempre escribir es una oportunidad de expresar mis sentimientos y de lo que yo pienso. No, yo nunca he tenido, se habla de ese síndrome de los escritores, de los periodistas. Yo nunca lo he tenido, afortunadamente. Toco madera. Yo he aprovechado mis columnas en ABC para ir dando mi punto de vista. He escrito sobre distintos aspectos de la enfermedad y me interesa destacar especialmente lo que tú has comentado, lo de el efecto mariposa. O sea, probablemente no sabemos cómo se originó el virus. Ahora se dice que fue un laboratorio chino en Wuhan. Yo soy muy escéptico. Los científicos piensan que el virus se originó porque una persona ingirió una carne en mal estado, de un pangolín, de una oveja, de lo que fuera. O sea, es decir, el virus había mutado en el interior de un animal, la persona que lo comió adquirió la enfermedad y lo transmitió. Y de ese aleteo de mariposa, de ese contagio puramente individual, hemos llegado a la situación en la que estamos hoy, en el que hay millones de contagiados en todo el mundo y las economías occidentales se tambalean. Por lo tanto, yo diría que en cierta forma lo que nos ha pasado es fruto del azar. Del azar. Podría no haber pasado, en ese sentido lo digo. Pero también es verdad que éramos muy vulnerables a este tipo de enfermedades contagiosas y ya había muchos expertos que nos habían avisado desde hace décadas que esto podía pasar y ya ha acabado pasando. Tuvimos la gripe aviar, el ébola, etcétera, que afortunadamente no llegaron a España, pero los expertos advertían, y lo hemos visto en el cine, en la novela, en el arte, de la posibilidad de una enfermedad contagiosa, de un virus o una bacteria que podía destruir nuestra civilización. Evidentemente eso no ha llegado a este extremo, pero estamos siendo en estos momentos amenazados por algo que no controlamos, por algo que no imaginábamos. Pedro, y cuando esto pasa, habrá que enfrentarse a la crisis puramente económica, cuando superemos la crisis sanitaria. El periodismo siempre lleva peor las crisis. Casi siempre tenemos una crisis antes de la crisis que tienen los demás. Tú que has también conocido un poco la parte empresarial de los medios y más de gestión, quizá desde el punto de director, no sé si nos va a tocar ponernos en lo peor, asumir que a nosotros nos va a golpear más fuerte. Eso por un lado. También te queríamos preguntar si crees que es el momento de las grandes cabeceras, de los grandes medios de prestigio y si van a tener músculo suficiente para dar la batalla ahora, que es la batalla frente a las redes sociales y a la información, por ejemplo, por WhatsApp, que se ha desbordado con esta situación. Esa reflexión es muy interesante. Yo creo que las grandes cabeceras están en una situación de especial vulnerabilidad, porque sencillamente tienen una estructura que requiere unos ingresos que han caído en esta crisis. Según mis noticias, y voy a decir una obviedad, los ingresos publicitarios de los grandes periódicos de Madrid, El País, el ABC, El Mundo, han caído entre un 80 y un 90%. Hablo de los ingresos publicitarios, pero también han caído las ventas. Eso ha forzado a todos los periódicos a tomar medidas de ajuste, a aprobar, por ejemplo, como acaba de hacer El Mundo, un ERTE
que afecta a toda la plantilla de forma total o parcial. Los grandes periódicos están en una situación de enorme vulnerabilidad, pero también lo están las cadenas de televisión, los periódicos digitales. Esta crisis ha tenido un efecto contradictorio y paradójico. De una parte, ha aumentado la difusión de las ediciones digitales, el afán de leer de la gente, de tener conocimientos, pero por otra ha sido un shock económico, ha sido un golpe a las cuentas de resultados de los medios. Y la realidad es que yo he hablado con compañeros, he hablado con algunos directores de medios y están muy preocupados por esta situación. No creo que el periodismo vaya a salir fortalecido, porque además esto coge a la prensa española en una situación de transición, de cambio de modelo. Las grandes cabeceras están pasando de basar sus ingresos en las ediciones en papel, en las ediciones impresas, a el cobro de contenidos. El Mundo fue, me parece que en el pasado mes de octubre, cuando dio ese paso. El ABC ya lo había empezado a dar y ahora coincide con la campaña que está haciendo el País para que sus lectores paguen por los contenidos. Esas campañas, esa estrategia, yo creo que en una situación como esta de crisis económica está condenada al fracaso, no va a resultar y eso va a generar un enorme problema en los medios. Yo soy pesimista, creo que los medios van a atravesar una etapa que no sé cuánto va a durar, de enormes dificultades y tendrán que buscar un nuevo modelo de negocio. Creo que no hay duda de eso. El pasado 3 de mayo, Pedro, en el Día Internacional de la Libertad de Prensa, la ONU destacó los graves ataques que se estaban produciendo contra la prensa en todo el mundo en esta crisis del coronavirus, desde expulsión de corresponsales, como ocurrió en China o Estados Unidos, insultos, ataques verbales y físicos, restricciones de acceso a la información, incluso acusaciones graves de difamación. Creo que la respuesta ya la ha dado con lo anterior, ¿no? Pero a mí me gustaría, si con este dato que le doy, ¿cuáles serían las principales amenazas a la prensa para usted en una escala de menos a más? ¿La financiación, la credibilidad o las amenazas a su libertad? Pues todo va un poco unido. Es cierto que esta crisis, sobre todo en los países más autoritarios como China, ha generado amenazas a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. Estamos viendo también en otros países cómo hay ataques, por ejemplo en Brasil, cuando la prensa ha criticado las políticas gubernamentales. Yo no creo que, de todas las maneras, que la prensa pierda credibilidad en esta crisis. No lo creo. La prensa siempre ha tenido una relación antagónica con el poder, siempre ha funcionado como un contrapoder y también lo tiene que hacer ahora. Respecto a España, lo que yo creo que está sucediendo, yo no creo que en España exista una libertad, un peligro para la libertad de expresión. Lo que sí que es verdad que el gobierno está abusando de la propaganda. Vemos continuamente ministros en la televisión pública, el presidente comparece todas las semanas, hay como una especie de bombardeo y no siempre para decir la verdad. O sea, yo creo que hay que distinguir entre la propaganda y la información. Y el gobierno español está intentando encubrir sus errores de gestión, el problema de la falta de mascarillas, el retraso en los test, la falta de credibilidad del recuento de las víctimas. El gobierno ha cometido errores y está intentando compensar eso con un relato, yo creo que es ficticio, con propaganda. Yo soy poco crítico con el gobierno, es decir, creo que algunos errores eran inevitables, pero me molesta esta actitud de intentar resolver los problemas con propaganda, de decir cosas que sabemos que no son ciertas. O sea, hemos escuchado a la vicepresidenta del gobierno, Teresa Rivera, decir hace unos días que estamos en la gama más alta del éxito. Eso sencillamente, pues eso lo ha tomado de pelo. Son declaraciones ridículas. Menos mal que somos un país con gran éxito y tenemos el número de muertos más alto por cada 100.000 habitantes. Yo preguntaría a la vicepresidenta, si no hubiéramos estado en la gama más alta del éxito, ¿qué hubiera pasado? Es decir, que hay una absoluta falta de autocrítica del gobierno, una propaganda que me parece que es incluso perniciosa para ellos, y también creo que hay quizá una falta de generosidad en la oposición. Creo que deberían haber intentado echar una mano al gobierno en una situación tan difícil como esta. Sí, reparto las críticas en general, pero en lo que respecta a la política informativa, que es lo que tú me preguntabas, creo que el gobierno no lo ha hecho bien y yo creo que la prensa, pues efectivamente, la prensa
tiene que afrontar una etapa muy difícil, una etapa de caída de los ingresos y una etapa probablemente de reducción de las plantillas que puede afectar a la calidad de los medios. Pero yo no creo que la prensa vaya a salir tocada en su credibilidad de esta situación. La prensa en general, ya has dicho que no, pero sí queríamos preguntarte en concreto por el periodismo de opinión. ¿Tú crees que va a tener que estar más preparado a partir de ahora, dado la naturaleza de los temas que están encima de la mesa? Quizá le ha podido pillar un poquito dormido porque estaba acostumbrado a la política pura y dura y ahora se va a notar muy bien en las firmas quién se prepara los temas y quién, digamos, toca más de oído. Sí, hombre, nunca viene mal tener una formación científica y estudiarse bien el aspecto sanitario del coronavirus. Es evidente que yo he sido editorialista durante muchos años, pues no sé, ya te iba a decir, durante casi 20 años he sido editorialista, he sido jefe de opinión del mundo y he escrito miles de editoriales y evidentemente para escribir te tienes que informar, te tienes que documentar. Pero yo creo que la prensa eso lo ha venido haciendo con mayor o menor fortuna. Yo creo que no es una cuestión técnica de conocimiento, yo creo que lo que hay que tener es una mirada crítica sobre las cosas, ser capaces de ir más allá de la pura apariencia. Y yo creo que esa es la función del periodismo, es ofrecer otra mirada, naturalmente, que para eso pues hay que tener un rigor en el análisis. Yo quería preguntarle, hablaba hace un momento de esa capacidad de contrapoder de la prensa frente al gobierno y sobre que no afecta a su credibilidad. Así que me gustaría saber su opinión sobre si esa actitud de contrapoder se ve lastrada cuando conocemos que desde el gobierno se ayuda en estos momentos de crisis a medios privados. Bueno, todavía no se ha materializado esa ayuda. Yo he leído que el gobierno iba a dar, me parece, 15 millones de euros a las televisiones privadas, pero yo creo que eso se ha quedado en una promesa, eso no se ha materializado. El gobierno en ningún momento ha hablado de ayudar a la prensa, aunque la patronal del sector de los periódicos ha pedido ayudas, el gobierno, hasta el momento que yo sepa, no ha respondido. Tampoco hay ninguna ayuda prevista o presupuestada para la radio. Yo es que creo que los medios de comunicación no deben aceptar las subvenciones del gobierno, porque en la medida que tú aceptas las subvenciones pierdes tu credibilidad. Eso es lo que sucedía en la época de Franco. Vosotros sois jóvenes y no sé si sabéis que Franco subvencionaba el papel. El régimen de Franco importaba el papel y se lo vendía a precios muy subvencionados a la prensa. Esas son las ayudas que existían en el sector. Después de la muerte de Franco, en la transición, se suprimieron esas ayudas y la prensa no ha tenido ningún tipo de ayuda oficial. Se ha desenvuelto por sus propios medios. Hombre, es verdad que desde el gobierno puedes ayudar a unos medios y perjudicar a otros en el reparto de la publicidad. Y eso sí que es un arma importante. Pero la prensa no ha recibido ayudas directas del Estado, ni antes ni ahora, y yo estoy totalmente en contra. Creo que la prensa no debe recibir esas ayudas, porque además las empresas son privadas y porque cualquier tipo de ayudas comprometería su independencia. A mí me gustaría preguntar, bueno, uno de los problemas de la política hoy en día es la falta de dialéctica. Parece que es una confrontación constante, un debate, una polarización y no hay, digamos, un debate, ¿no? ¿Eso también se refleja en la prensa? O una idea u otra y no sé, sin encontrarse en un punto medio. O sea, creo que la política se ha polarizado mucho y eso podría haberse reflejado también en la prensa. ¿O qué opina usted? No, estoy totalmente de acuerdo. La política se ha polarizado y sobre todo se ha creado un ambiente de confrontación entre la izquierda y la derecha, de intolerancia, y eso en un contexto de falta de debate intelectual. Para mí eso es algo que me preocupa, que lo llevo diciendo muchos años, el deterioro de los debates intelectuales. O sea, hay debates que en España no los escuchamos nunca. Un debate sobre el sostenimiento del estado de bienestar. Un debate serio sobre las pensiones. Un debate serio sobre los servicios públicos. Un debate serio sobre los impuestos. O sea, de eso no se habla. O sea, los políticos hablan con eslóganes. Por ejemplo, todos los partidos dicen que el sistema nuestro de pensiones es muy sólido y no está en peligro. Bueno, todos sabemos que eso es una falsedad. El sistema de pensiones tuvo el año pasado, en el 2019, un déficit de 20.000 millones de euros. Y España tiene un desequilibrio
demográfico inquietante. Por lo tanto, sí tenemos un problema en el sistema de pensiones, pero nadie lo quiere abordar. Y más allá de eso es que no hay grandes debates intelectuales, no hay grandes debates sobre los límites de la libertad de mercado, sobre cómo se reparte la riqueza, sobre, por ejemplo, los controles democráticos al poder, la regeneración de la vida política. O sea, no hay debates, no hay debates. O sea, los partidos se mueven a nivel de eslóganes y los debates parlamentarios están trufados de insultos, de sectarismo. Y eso me preocupa mucho. Eso es un problema que tenemos en España, que afortunadamente en otros países, en Italia o en Francia, hemos visto cómo las fuerzas políticas se entendían para combatir esta crisis. En España no ha sucedido. Tenemos una historia en España de guerras civiles, de cainismo, que data desde el siglo XIX, de la época de Fernando VII. Desgraciadamente, España no ha podido resolver ese problema. Seguimos instalados en una permanente confrontación, que llega un momento que casi es infantil, porque nadie puede pretender que tiene toda la razón sobre los demás. O sea, no puede ser que la izquierda se arrogue una superioridad moral sobre la derecha y que la condene al infierno. Y tampoco puede ser que la derecha se oponga a todo lo que hace el gobierno y que considere, no sé, que este gobierno nos va a llevar al comunismo. O sea, yo creo que son caricaturas, son realmente afirmaciones puramente propagandísticas. O sea, nos falta tolerancia, nos falta aprender a escuchar a los demás y, sobre todo, nos faltan debates serios, debates en que se discutan las cosas a fondo y se aporten argumentos y no descalificaciones ni eslóganes. Bueno, hemos hablado de una de las polémicas periodísticas que ha habido estas semanas respecto a lo de mostrar o no ataúdes. También queríamos preguntarte si no piensas que, debido a que todos nos hemos visto afectados en esta crisis por su aspecto quizá más superficial, que es el del confinamiento, que nos ha afectado a todos, quizá por eso le hayamos dado demasiada importancia, demasiadas vueltas, no dándole la importancia necesaria a lo realmente importante, valga la redundancia, que era el drama del colapso sanitario que se estaba viviendo fuera. Yo no tengo esa impresión. Yo creo, vamos, yo por lo menos, y creo que mucha gente sí que hemos sido muy conscientes del drama de las residencias, de la mortandad que ha creado esta enfermedad. Hubo momentos en que casi hubo una semana que el número de muertos ascendía todos los días a más de 800, 900 personas. Yo creo que sí que hemos sido conscientes. Yo no creo que hayamos pecado de egotismo, de mirarnos el ombligo en el confinamiento, porque el confinamiento también ha sido importante. O sea, el confinamiento nos ha proporcionado la oportunidad de pensar sobre el sentido de nuestra vida, de revisar nuestro sistema de valores, si realmente empleábamos bien nuestro tiempo y merecía la pena gastar energía o dinero en cosas que son realmente superfluas. Yo creo que el confinamiento ha sido una gran oportunidad en este aspecto, aunque me temo que los seres humanos tenemos muy poca memoria y enseguida tendemos a olvidar las desgracias. Pero no, yo respondiendo a eso no creo que hayamos minusvalorado la importancia de que lo que sucedía fuera de nuestras casas, aunque no pudiéramos salir a la calle. Yo creo que sí que hemos sido todos conscientes de la gravedad de esta crisis, porque además nos ha afectado a todos. ¿Quién no ha tenido enfermo o ha perdido un amigo, un pariente, un conocido? O sea, ha sido realmente muy duro, y yo mismo, yo tengo una madre de 94 años, pues que afortunadamente no ha contraído la enfermedad, pero bueno, realmente pues vivo en vilo todos los días pensando en esa posibilidad. Por lo tanto, yo creo que no hemos mirado hacia otro lado, ni nos hemos recreado en nuestra soledad o en nuestro confinamiento. Yo creo que sí que hemos sido conscientes de la gravedad de lo que sucedía y hemos visto también actitudes casi heroicas de algunos colectivos, como el personal sanitario, los militares, etcétera. O sea que también ha salido lo mejor de nosotros en esta crisis. ¿Hemos claudicado los ciudadanos y entregado nuestra privacidad al Estado? ¿Cómo saldrán paradas las libertades después de esto? Porque da la sensación de que solo a través de la coerción, la vigilancia, vamos a ser capaces de salir, y estamos confiando un poco en la responsabilidad de los ciudadanos, ¿no? Bueno, hay que recordar estas imágenes. Hace pocos días, cuando los padres podían salir, inmediatamente salieron muchísimas fotografías de que los ciudadanos estaban incumpliendo. El día que pudo empezar la gente a salir a hacer deporte, se sucedían las imágenes de
los españoles son unos irresponsables. Parece que estamos entregando nuestras libertades como si solo el Estado o solo las leyes pudieran hacernos salir de esta situación. Yo creo que las medidas que ha tomado el gobierno de confinamiento eran necesarias y la prueba es que se han tomado de forma muy similar en otros países. Naturalmente, el estado de alarma comporta una restricción de derechos y eso siempre es peligroso. Pero yo creo que en España la democracia no está amenazada ni ha habido un resurgir del autoritarismo. Y es verdad que durante 2 meses pues hemos tenido que someternos a unas normas impuestas por el gobierno de no poder salir, no poder viajar, no poder ver a nuestros amigos, pero yo creo que era necesario. Como decía antes, es cierto que el gobierno ha abusado de la propaganda y ha hecho cosas que a mí no me gustan, pero hombre, creo que en España la democracia está consolidada. No creo que las libertades estén amenazadas y cuando esto acabe, que acabará, que será dentro de un mes, dentro de 2 meses, pues yo creo que podremos volver a movernos y podremos volver otra vez a recuperar una capacidad de crítica que en estos momentos está mermada o está atenazada por la situación. Yo no soy pesimista en ese aspecto. Creo que es muy difícil que en España ahora se puedan ver amenazadas las libertades. O sea, hay una sociedad civil muy fuerte, existe una pluralidad en los partidos, en los medios de comunicación. Yo no veo una amenaza a la libertad en estos momentos y sí que creo que ha habido restricciones que yo considero necesarias, porque como tú decías, oye, el sábado la calle, yo bajé a dar una vuelta como todo el mundo a las 8 de la tarde y es que parecía el atasco era monumental, o sea, de repente se lanzaron todos los madrileños a la calle a pasear por su barrio y también lo entiendo, o sea, porque llevamos mucho tiempo confinados, pero eso demuestra que el confinamiento sigue siendo necesario, eso demuestra que tiene que haber una autoridad que regule nuestras salidas, regule la vuelta al trabajo y establezca unas condiciones para volver a recuperar la normalidad. Creo que es inevitable. Pues es inevitable el confinamiento. Pedro, no sé, para terminar, si nos puedes contar un poco cómo ha sido el tuyo. Me imagino que, aparte de la preocupación por tu madre que nos has expresado antes, pues supongo que viendo mucho cine, escuchando mucha música y leyendo mucho. Pues sí, lo has dicho perfectamente. Esas han sido mis 3 actividades. Es verdad que yo soy una persona muy introspectiva, que yo paso mucho tiempo en mi casa, trabajo desde mi casa, yo no voy a la redacción del periódico, trabajo desde mi casa. Por lo tanto, dedico mucho tiempo a escribir, a leer, a escuchar música. Siempre estoy escuchando música y en ese aspecto mi confinamiento ha sido más llevadero que el de los demás. Además, tengo la suerte de tener una casa bastante grande. Por lo tanto, yo no he sufrido en el confinamiento. Sería cínico decir otra cosa. O sea, sí me ha afectado, O sea, me ha afectado, pero por lo que decía antes. Porque es duro ver todos los días lo que está sucediendo a tu alrededor. Entonces, ver cómo se muere la gente. Ver la crisis tan dramática que hemos pasado en las últimas semanas. O sea, que eso me ha afectado mucho. Pero en cuanto, digamos, a la calidad de mi vida cotidiana, no se ha visto afectada. Bueno, pues Pedro García Cuartango, muchísimas gracias. Terminamos ya. Cantidad de frases para tomar nota de esta charla. Nos creíamos protegidos y se ha destruido todo lo que teníamos. Somos contingentes y expuestos a la muerte. Los políticos están para tomar medidas cuando surge un problema. La prensa no debe recibir ayudas del Estado. Existe un ambiente de confrontación, de falta de debate intelectual, pero no hay amenaza para la libertad. Son solo algunas de las ideas, Pedro, que nos deja esta charla. Te damos muchísimas las gracias por habernos atendido. A vosotros ha sido un placer y creo que has hecho un perfecto resumen de lo que yo he dicho. Así que nada, pues hasta siempre y a vuestra disposición. Pues y muchas gracias a ti también, Sandra Várez, por habernos acompañado en este ¿Y ahora qué? Pues gracias a vosotros y sobre todo gracias a Pedro por esta lección de periodismo. Ha sido un placer. Bueno, le daremos vueltas mucho tiempo a esta charla sin dejar de pensar en las siguientes y en los próximos ¿Y ahora qué? Pablo Casado. Pues esta charla, la anterior y las siguientes las podemos escuchar en el debatehoy.es, en iVoox, Spotify, Apple Podcast y YouTube. Lo dicho, habrá más charlas.